Mi hermano me negó ayuda cuando mi hijo estaba enfermo por no ser su responsabilidad, pero ahora que es él quien necesita un trasplante puede buscar en otro lado la solidaridad que nunca mostró. Mi nombre es Carmen y trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital público. Durante años pensé que mi hermano Roberto y yo teníamos una relación sólida. Crecimos juntos en la misma casa humilde, compartimos las mismas carencias y los mismos sueños de salir adelante. Roberto siempre fue más ambicioso que yo, siempre hablaba de hacer dinero y tener éxito. Mientras yo me conformaba con un trabajo estable en el hospital, él se las arregló para estudiar administración y conseguir un puesto gerencial en una empresa mediana. No era rico, pero le alcanzaba para vivir cómodamente en un departamento propio y tener un auto del año. Yo, por el contrario, criaba sola a mi hijo Mateo después de que su padre nos abandonara cuando el niño tenía apenas 2 años. Mateo ahora tiene 8 años y es mi mundo entero. Trabajo turnos dobles en el hospital para poder pagar el alquiler de nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones. Roberto visitaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano resolviendo asuntos de trabajo. Cuando llegaba, Mateo se emocionaba mucho porque su tío traía regalos caros y le prometía llevarlo a lugares que yo no podía costear. Pero esas promesas rara vez se cumplían. Roberto siempre tenía una excusa, una reunión importante, un viaje de negocios, algo que era más prioritario que pasar tiempo con su sobrino. Yo no le reclamaba porque entendía que tenía su propia vida y sus propias responsabilidades. Además, agradecía cualquier ayuda que pudiera darme, aunque fuera ocasional. Los problemas comenzaron hace 2 años, cuando Mateo empezó a quejarse de dolores en las piernas. Al principio pensé que era normal, que estaba creciendo rápido y era parte del desarrollo. Pero los dolores se intensificaron y comenzó a tener fiebre recurrente. Como trabajo en el hospital, conocía a varios médicos y pude conseguir que lo revisaran sin costo. Los primeros exámenes no mostraron nada alarmante, pero yo tenía un presentimiento terrible. Una madre siempre sabe cuando algo no está bien con su hijo. Mateo empezó a perder peso y su energía disminuyó notablemente. Dejó de jugar fútbol con sus amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, quejándose de cansancio. Pedí más exámenes, pero el sistema público de salud es lento y las citas especializadas pueden tardar meses. Durante este tiempo, Roberto visitaba menos frecuentemente. Cuando le comenté sobre los síntomas de Mateo, él me decía que no me preocupara tanto, que los niños siempre se enferman. «Eres muy aprensiva, Carmen», me decía mientras revisaba sus mensajes del trabajo. «Los niños son resistentes, ya se va a recuperar». Pero yo sabía que esto era diferente. Finalmente, después de 3 meses de espera, conseguimos una cita con un hematólogo. Los nuevos exámenes de sangre mostraron resultados preocupantes. El médico me explicó que Mateo tenía una condición en la sangre que requería tratamiento especializado inmediato. No era cáncer, pero era una enfermedad seria que podía tener consecuencias graves si no se trataba adecuadamente. El tratamiento requería medicamentos muy caros y hospitalizaciones frecuentes. El seguro público cubría parte del costo, pero yo tendría que pagar aproximadamente $3,000 de mi bolsillo durante los próximos 6 meses. Para alguien que gana lo que yo gano, esa cantidad era imposible de reunir. Tendría que pedir prestado, empeñar todo lo que tenía y probablemente tendría que buscar un segundo trabajo. Esa noche llamé a Roberto y le expliqué la situación. Le dije que necesitaba su ayuda, que Mateo era su sobrino y que esta era una emergencia médica real. Roberto me escuchó en silencio durante varios minutos. Cuando terminé de hablar, hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Carmen, entiendo que es difícil, pero yo tengo mis propias responsabilidades financieras», me dijo con una voz fría que no reconocí. «Acabé de comprar mi departamento, tengo cuotas del auto, y estoy ahorrando para hacer crecer mi negocio». «Pero es tu sobrino, Roberto», le supliqué. «Es un niño enfermo que necesita tratamiento». «Y entiendo eso, pero Mateo no es mi responsabilidad», respondió secamente. «Tú decidiste tener un hijo sola, tú decidiste quedarte en ese trabajo que no te da suficiente dinero. Yo no puedo ser responsable de las decisiones que tú tomaste». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No podía creer que mi propio hermano, el hombre que había crecido conmigo, estuviera siendo tan cruel. «No te estoy pidiendo que seas responsable de mis decisiones», le dije tratando de mantener la calma. «Te estoy pidiendo que me ayudes en una emergencia médica. Es tu sobrino, Roberto». «Mi sobrino, sí, pero no mi hijo», replicó. «Carmen, si yo empiezo a resolver todos los problemas de la familia,
nunca voy a poder progresar. Tú tienes que encontrar otra solución. ¿Qué otra solución, Roberto? ¿Qué otra solución tengo? Mi voz comenzó a quebrarse. Busca otro préstamo, habla con el hospital, no sé, pero no puedo darte esa cantidad de dinero. Además, probablemente ni siquiera me la devolverías. Esa última frase me dolió más que todo lo anterior. No solo se negaba a ayudar a su sobrino enfermo, sino que también me insultaba sugiriendo que yo no era confiable. Nunca te he pedido dinero prestado, Roberto, le dije con la voz temblando. Nunca te he fallado en nada. Pero esta vez es diferente, Carmen. Esta vez son $3,000. Es demasiado dinero para arriesgar en una situación como esta. Colgué el teléfono esa noche sintiendo que había perdido no solo a mi hermano, sino también la fe en la familia. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Vendí todo lo que tenía de valor, mi televisor, mi computadora, las joyas que me había regalado mi madre. Pedí prestado a compañeros de trabajo, empeñé mi anillo de matrimonio que había guardado por sentimentalismo. Trabajé turnos extras cada vez que era posible, llegando a casa exhausta pero decidida a conseguir el dinero que Mateo necesitaba. Mi hermano no volvió a llamar para preguntar cómo estaba su sobrino. Ni una sola vez durante esos meses terribles se dignó a preguntar por el estado de salud de Mateo. Era como si hubiéramos dejado de existir para él. Algunos familiares sabían de la situación, pero la mayoría tenía sus propios problemas económicos. Mi tía María me ayudó con $200, mi prima Lucía me prestó 100. Pequeñas cantidades que agradecí profundamente, pero que no eran suficientes. Mateo comenzó el tratamiento con los pocos recursos que había logrado reunir. El medicamento era efectivo, pero el costo era agotador. Cada dosis representaba días de trabajo extra, noches sin dormir, comidas saltadas. Algunas veces tuve que elegir entre comprar la medicina de Mateo o pagar el alquiler completo. Vivíamos al límite, pero mi hijo estaba mejorando lentamente. Durante este tiempo, Roberto siguió con su vida normal. Lo veía ocasionalmente en reuniones familiares, siempre bien vestido, siempre hablando de sus éxitos profesionales. Cuando alguien preguntaba por Mateo, Roberto cambiaba de tema rápidamente. Nunca me dirigía la palabra directamente. Era como si hubiera decidido que éramos un problema que prefería ignorar. Mateo notó la ausencia de su tío y me preguntó varias veces por qué ya no venía a visitarnos. Yo no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su tío considera que su enfermedad no es su responsabilidad? Está muy ocupado con el trabajo, mi amor, le decía, tratando de protegerlo de la verdad. Pero Mateo era inteligente y sabía que algo había cambiado. Después de 6 meses de tratamiento intensivo, Mateo comenzó a recuperarse completamente. Los médicos confirmaron que respondía bien al tratamiento y que pronto podría volver a hacer vida normal. Yo había logrado pagar todos los gastos médicos, pero había quedado endeudada por los próximos 2 años. Mi departamento estaba prácticamente vacío. Había vendido hasta los muebles. Dormíamos en colchones en el suelo y comíamos en platos de plástico. Pero mi hijo estaba sano, y eso era lo único que importaba. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré una tarjeta de cumpleaños que Roberto le había dado a Mateo el año anterior. Para mi sobrino favorito, decía la tarjeta. Siempre puedes contar conmigo. Guardé la tarjeta en una caja junto con otras cosas que me recordaban tiempos mejores. Pensé que tal vez algún día podría mostrársela a Mateo cuando fuera mayor, para que entendiera cómo las personas pueden cambiar. O tal vez para que entendiera que las palabras escritas no siempre reflejan las acciones reales. Lentamente, nuestra vida comenzó a estabilizarse. Mateo regresó a la escuela y volvió a jugar fútbol con sus amigos. Yo seguí trabajando turnos extras para pagar las deudas, pero al menos sabía que lo peor había pasado. Roberto ocasionalmente aparecía en reuniones familiares, pero nuestra relación se había vuelto inexistente. Nos saludábamos cortésmente, pero no había conversaciones reales. Él había elegido su posición, y yo había aprendido a vivir sin su apoyo. Algunos familiares me preguntaban por qué Roberto y yo ya no nos hablábamos como antes. Yo nunca les conté toda la verdad. Decía simplemente que teníamos diferencias, que éramos personas muy diferentes. No quería crear drama familiar, y además, una parte de mí todavía esperaba que Roberto se diera cuenta de lo que había hecho. Pero pasaron meses y esa reconciliación nunca llegó. Roberto siguió con su vida exitosa, comprando cosas nuevas,
viajando, mostrando en redes sociales lo bien que le estaba yendo. Mientras tanto, yo seguía pagando deudas y reconstruyendo lentamente lo que había perdido durante la enfermedad de Mateo. No sentía resentimiento exactamente, pero sí una profunda desilusión. Había aprendido que la familia no siempre significa solidaridad, que la sangre no garantiza el apoyo cuando más lo necesitas. Era una lección dura pero necesaria. Mateo, afortunadamente, no guardaba rencor hacia su tío. Ocasionalmente preguntaba por él, pero había aceptado que ya no era parte de nuestras vidas. Se había vuelto más maduro durante su enfermedad, más consciente de las dificultades que enfrentábamos. A veces me ayudaba con pequeñas tareas domésticas y me decía que cuando fuera grande me iba a cuidar mejor que como su tío nos había cuidado. Esas palabras me partían el corazón y me llenaban de orgullo al mismo tiempo. 2 años después de la enfermedad de Mateo, yo había logrado pagar la mayoría de las deudas. Habíamos conseguido algunos muebles usados y nuestro departamento comenzaba a parecer un hogar nuevamente. Mateo estaba completamente sano y era uno de los mejores estudiantes de su clase. Yo había conseguido un pequeño ascenso en el hospital y mi situación económica había mejorado ligeramente. No éramos ricos, pero éramos estables. Y lo más importante, habíamos salido adelante solos. Habíamos demostrado que podíamos superar cualquier adversidad sin depender de personas que no estaban dispuestas a ayudarnos. Roberto seguía siendo exitoso profesionalmente, pero yo había dejado de prestarle atención. Su vida ya no me interesaba, y aparentemente la nuestra tampoco le interesaba a él. Habíamos tomado caminos diferentes y ya no había vuelta atrás. O eso pensaba yo. Hace 3 meses recibí una llamada inesperada de mi tía María. «Carmen, necesito contarte algo sobre Roberto», me dijo con voz preocupada. «Está en el hospital, tiene problemas serios con los riñones». Mi primera reacción fue de shock. A pesar de todo lo que había pasado, Roberto seguía siendo mi hermano. «¿Qué tan serio es?», pregunté. «Muy serio. Los médicos dicen que necesita un trasplante de riñón pronto o su condición va a empeorar rápidamente». El mundo se me vino abajo por un momento. Recordé todos los momentos difíciles que habíamos pasado juntos cuando éramos niños. Recordé al hermano que una vez conocí, antes de que el dinero y el éxito lo cambiaran. «¿Dónde está internado?», pregunté instintivamente. «En el Hospital Central, pero Carmen». Mi tía hizo una pausa. «Roberto me pidió específicamente que no te dijera nada». «¿Qué?». «Dice que no quiere que la familia se entere de su situación». «Pero tú me estás contando». «Porque creo que es ridículo. Eres su hermana, tienes derecho a saber». Esa tarde fui al hospital donde trabajo y busqué información sobre Roberto. Como empleada, tenía acceso a ciertos registros médicos. La situación era efectivamente grave. Roberto tenía una enfermedad renal que había progresado rápidamente en los últimos meses. Necesitaba diálisis regular y estaba en lista de espera para un trasplante. El proceso sería largo y costoso. Esa noche no pude dormir pensando en qué hacer. Una parte de mí quería ir a visitarlo, ofrecerle mi apoyo a pesar de todo. Pero otra parte de mí recordaba sus palabras frías cuando Mateo estaba enfermo: «No es mi responsabilidad». Decidí esperar a que él me contactara. Si realmente me necesitaba, sabía dónde encontrarme. Pasaron 2 semanas y Roberto no se comunicó conmigo. Según mi tía, había comenzado a pedirle ayuda financiera a varios familiares. Los tratamientos de diálisis eran caros y su seguro médico no cubría todos los gastos. Había tenido que vender su auto nuevo y estaba considerando vender su departamento. Aparentemente, sus ahorros se estaban agotando rápidamente. Un día, mientras estaba en el hospital trabajando, lo vi en la sala de espera de nefrología. Se veía demacrado, mucho más delgado que la última vez que lo había visto. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Él desvió la vista inmediatamente. Yo seguí caminando hacia mi turno, pero mi corazón latía aceleradamente. Esa noche, finalmente, Roberto me llamó. «Carmen, necesito hablar contigo», me dijo con voz débil. «Sé que han pasado muchas cosas entre nosotros, pero necesito tu ayuda». «¿Qué tipo de ayuda, Roberto?» «Financiera. Los tratamientos son muy caros y...». «¿Cuánto necesitas?» «Unos $5,000 para cubrir los próximos meses de tratamiento». El silencio se extendió entre nosotros. «Roberto, ¿te acuerdas cuando Mateo estaba enfermo?» «Carmen, por favor, esto es diferente». «¿Diferente cómo?» «Porque ahora eres tú quien está enfermo».
Carmen, sé que me porté mal contigo, pero... ¿Te portaste mal? Roberto, me dijiste que mi hijo enfermo no era tu responsabilidad. Carmen, por favor, necesito tu ayuda. Soy tu hermano. Y Mateo era tu sobrino, un niño de 8 años que no tenía la culpa de nada. Carmen, estoy desesperado. No tengo a nadie más a quien recurrir. Yo tampoco tenía a nadie más a quien recurrir, Roberto. Pero tú saliste adelante, tú pudiste resolverlo. Sí, pude resolverlo. Sola. Sin tu ayuda. Vendiendo todo lo que tenía. Carmen, por favor, no seas cruel conmigo. ¿Cruel? ¿Sabes lo que es cruel, Roberto? Cruel es decirle a tu hermana que su hijo enfermo no es tu responsabilidad. Roberto comenzó a llorar al otro lado del teléfono. Carmen, me voy a morir si no recibo tratamiento. Y Mateo también se podría haber muerto si no hubiera recibido tratamiento. Pero yo te ayudé a conseguir el dinero. No, Roberto. Tú no me ayudaste. Ni con un solo dólar. Ni con una sola palabra de apoyo. Carmen, te lo suplico. Soy tu hermano. Y yo era tu hermana cuando te necesité. Pero tú dijiste que no era tu responsabilidad. Esta vez te voy a pagar todo, te lo prometo. Roberto, las promesas son solo palabras. Y tus palabras ya no significan nada para mí. Carmen, por favor. Roberto, vas a tener que encontrar otra solución. Tal vez puedas pedirle prestado a alguien, o hablar con el hospital, no sé, pero no puedo darte esa cantidad de dinero. Usé exactamente las mismas palabras que él me había dicho años atrás. Además, probablemente ni siquiera me la devolverías. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Roberto siguió llamándome durante las siguientes semanas, pero yo no respondí. Según mi tía, finalmente tuvo que vender su departamento y mudarse a un lugar más pequeño. Había conseguido algunos préstamos familiares, pero no lo suficiente para cubrir todos sus gastos. Su condición se había estabilizado con la diálisis, pero seguía esperando un trasplante. Mateo, que ahora tiene 10 años, me preguntó por qué su tío ya no nos visitaba. Porque aprendió que las decisiones tienen consecuencias, le respondí. Y que no siempre puedes esperar ayuda de las personas a las que tú no ayudaste. No siento culpa por mi decisión. Roberto tuvo la oportunidad de demostrar que la familia importaba cuando Mateo estaba enfermo. Eligió el dinero sobre la solidaridad. Ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa elección. Yo aprendí a salir adelante sin él, y él tendrá que aprender a hacer lo mismo. La diferencia es que yo nunca tuve la opción de contar con su apoyo. Él sí tuvo esa opción conmigo, pero la rechazó. Ahora puede buscar en otro lado la solidaridad que nunca mostró. Si alguna vez le pediste ayuda a un familiar en una emergencia médica y te dijeron que no era su responsabilidad. Si tuviste que vender todo lo que tenías para salvar a alguien que amas mientras otros vivían cómodamente ignorando tu sufrimiento. Y si años después esas mismas personas aparecieron pidiendo la solidaridad que nunca mostraron, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos la familia, acá contamos la verdad de lo que duele y lo que callaste toda la vida.